Bueno, la verdad es que la reflexión respecto a este tema surge un poco a partir de la vivencia de cansancio que cada uno pueda tener, que yo puedo tener, como muchos otros, y esta interrogante, ¿no? Como que uno dice, ay, me siento cansado hoy día y no sé por qué, ¿no? Es como que hacemos el registro de que algo nos está pasando, porque sentimos el cuerpo cansado, porque nos sentimos débiles, porque a lo mejor no tenemos ganas de hacer cosas, ¿no? Entonces, estamos como haciendo este registro, perdón, tengo que admitir a otras personas, estamos haciendo este registro de que algo nos pasa, pero no logramos como conectarlo con algo específico, ¿no? Eh, es como si hacemos el registro del cansancio, pero como que estuviéramos suponiendo que nos tiene que estar pasando algo para sentirnos así, ¿no? Y ese algo tiene que ver como con la causa habitual del cansancio, ¿no? Que tiene que ver también como con esto del esfuerzo, ¿no? El cansancio es el resultado de hacer un esfuerzo sostenido en el tiempo y entonces de alguna manera nuestras energías se agotan y entonces el organismo empieza a desarrollar sus propios mecanismos para compensar esta falta de Ya, energía, estar escuchando esto. entonces hace como un llamado a que nos aquietemos, a que paremos la máquina, a que descansemos al final de cuentas, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, cuando nosotros nos sentimos de una manera, que es así más debilitado, más falta de energía, como con falta de interés, ¿no? De alguna manera estamos pensando que algo nos debiera estar pasando. Y de pronto también percibimos que eso que esperamos que nos esté pasando no pasa. Es decir, en algún nivel estamos percibiendo que no, pero no he hecho tantas cosas, no, pero no he realizado un esfuerzo muy grande. Entonces, ¿por qué estoy cansado? ¿No? Entonces, ¿puedo estar cansado de no hacer nada? ¿Puedo estar cansado de no hacer nada? Esa fue como la primera pregunta que yo me hice, ¿no? Y de alguna manera dije, sí, es cierto que uno puede estar cansado de hacer nada. De hecho, no es habitual que se ocurra, pero eh, estar tan aquietados y estar haciendo nada no es nuestro estado habitual. Es decir, nosotros podemos estar en reposo, pero en el fondo siempre estamos como realizando algo, estamos pensando, estamos sintiendo, nuestro organismo físico para poder respirar y para poder estar activo necesita poner en juego una serie de procesos, entonces la verdad es que es mentira que estamos en nada, ¿no? Así que desde esa perspectiva, como que uno puede creer que está haciendo nada, pero igual sentir el cansancio, ¿no? Creo que muchas veces entonces no es que no estemos haciendo nada, sino que lo que pasa es que no nos damos cuenta de los esfuerzos que muchas veces estamos realizando, ¿no? O también a veces no nos damos cuenta de las tensiones que estamos como acumulando, de los cambios que estamos experimentando hoy día con toda esta situación y que de alguna manera implican que nos estemos adaptando, implica que nos estemos ajustando. Entonces, ese proceso interno de adaptación, de pronto uno no lo registra, ¿no? Porque es como, de alguna manera es un proceso automático, es un proceso inconsciente, ¿no? Además, por otra parte, podemos experimentar cansancio por muchas causas, no solo por una actividad física intensa, ¿no? Podemos estar, podemos tener a veces un cansancio que tiene que ver con la vida, podemos tener un cansancio que tiene que ver con factores emocionales, con temas existenciales, de sentir que a lo mejor ya hay cosas que quizás no tienen el mismo sentido que antes. Es decir, el cansancio es una experiencia personal, es una experiencia subjetiva, que puede ser resultado de muchas causas y es complejo, ¿no? De hecho, por ejemplo, um, yo recuerdo que, por ejemplo, a finales de semestre llegan muchos alumnos, algunos alumnos, y dicen, estoy deprimido, estoy desanimado, pero esa persona no tiene una depresión, ni tampoco incluso tiene una reacción como depresiva leve, ¿no? Y a veces esa vivencia emocional de desmotivación, esa vivencia emocional de desgano,
de falta de interés, o incluso a veces con el componente también de sentir pena o de llorar, también a veces puede ser resultado de una experiencia que tiene que ver con el cansancio físico. Es decir, eh, lo que quiero poner énfasis es que el cansancio es un proceso donde operan muchos factores. El factor mental, los procesos cognitivos, ¿no? La carga mental que tenemos, pero también nuestro estado emocional, lo que nos afecta emocionalmente, la actividad y el esfuerzo físico real que estamos haciendo también, y todas estas son como causa y manifestación al mismo tiempo del cansancio, ¿no? Entonces es como complejo, porque a veces yo me puedo estar sintiendo cansada emocionalmente y puede haber una causa física, o al revés, me puedo estar sintiendo físicamente cansado y hay una causa emocional. De hecho, hay muchas enfermedades cuya manifestación también es el cansancio, ¿no? Y ni hablar de algunos trastornos también emocionales, la depresión, la ansiedad, las crisis de pánico, son muy desgastadoras, entonces también uno puede experimentar cansancio. Y también yo creo que muchas veces no nos damos cuenta que estamos cansados y entonces nos sorprendemos hasta que lo experimentamos con mucha intensidad, porque de alguna manera también hemos normalizado una serie de prácticas en nuestro modo de funcionar, en nuestro modo de vivir, que yo diría que a veces sin darnos cuenta como que nos autoexplotamos un poquito, nos exigimos mucho en pro de funcionar, en pro de rendir, y entonces eso está tan como instalado en el medio ambiente que de pronto ni nos cuestionamos esas prácticas. Y, y esas prácticas a veces nos van agotando, nos van cansando, ¿no? Am, Me entusiasmé un poco con el tema, entonces acá estaba un poco las frases y las preguntas en las que yo pensé, como digo, pueden haber otras, y que, y que dicen relación con este tema, ¿no? Entonces la primera de ellas era, ¿puede alguien estar cansado porque no hace nada? Y en síntesis es, sí, puede estar cansado. Esta persona puede estar sintiendo o puede estar percibiendo, de acuerdo a la evaluación que ella hace, que no hace nada, pero en realidad sí está haciendo cosas y de acuerdo a sus criterios lo evalúa de esa manera, perdón, ¿tiene alguien más? Pero en realidad sí le están pasando cosas y sí hay razones para estar cansado. Entonces un poco el objetivo de ir desarrollando este conversatorio tiene que ver con poder ampliar nuestro foco y darnos cuenta de esas pequeñas cosas que están presentes en nuestra vida cotidiana y que de alguna manera nos agotan, nos desgastan emocionalmente, nos desgastan mentalmente, cognitivamente. No sé si alguien quiere hacer alguna comentarios, por favor vayan haciéndolo, porque así lo hacemos más interactivo. A mí en lo personal no me gusta tener un micrófono mucho rato, entonces por ahí si alguien quiere compartir, lo puede hacer, ¿ya? Entonces, el sentido común nos dice, si estoy cansado, tengo que descansar. Entonces la pregunta es, ¿estamos descansando lo suficiente? Y ahí viene como la respuesta personal y qué es suficiente o qué es lo necesario para cada uno, ¿no? Porque claro, la única manera de reponer el cansancio es descansando, es decir, haciendo una pausa. Y esto es particularmente importante o necesario en el cansancio físico. El cansancio físico, a diferencia de otros tipos de cansancio, eh, se restablece la energía después que uno descansa, ¿ya? O sea, si yo hice un deporte muy intenso, estuve jardineando mucho tiempo, de alguna manera estuve leyendo mucho y poniendo una atención sostenida en un texto y estoy agotado físicamente de alguna manera, si yo descanso, me repongo, se restablece esa pérdida de energía, ¿no? Entonces, de alguna manera, el cansancio también es un síntoma que está dirigido a que se activen estos procesos de recuperación. Entonces uno dice, bueno, y dormí lo suficiente, por qué estoy cansada? Porque sigo cansada, ¿no? Ahí puede que haya algún elemento o algún factor, digamos, que esté haciendo que yo esté cansada, que no necesariamente tenga que ver
con la sobrecarga, con la cantidad de trabajo, con la sobrecarga o con la intensidad del trabajo, sino que también con otros factores, ¿no? Entonces, ¿por qué no descansamos lo suficiente? A veces no nos damos cuenta que estamos cansados, es decir, no somos conscientes como de cuál es nuestro umbral, cuál es nuestro límite, ¿no? A veces podemos saber ese límite, podemos registrarlo, pero no quiero respetarlo nomás. ¿Ah? No respeto mi propio límite, ¿no? Perdona, acá hay otra persona que está escribiendo. Y porque en el fondo muchas veces estamos queriendo hacer más cosas de las que podemos, ¿no? Somos ambiciosos, ambiciosos no en el sentido de como habitualmente se conoce, sino que nos exigimos, ¿no? Queremos hacerlo mejor, queremos hacer bien las cosas, queremos avanzar lo más posible. Entonces también el cansancio a veces cuando no lo escuchamos también puede tener ciertas recompensas, ¿no? Es decir, hay personas que, por ejemplo, son muy exigentes consigo mismas y entonces quieren hacer un trabajo de mucha calidad y entonces pasan largas horas en la noche y le quitan horas de sueño a su vida. Y a veces, muchas veces, esa práctica, ese hábito trae una recompensa, ¿no? Es que me saqué un 7, es que me felicitaron. Entonces, a veces estas recompensas hacen que estos malos hábitos y estas malas prácticas se perpetúen, ¿sí? Otra de los elementos importantes que también tiene que ver con esto, con la sobrecarga, con la intensidad de lo que estamos haciendo, es la pregunta, ¿estoy haciendo muchas cosas? ¿Estoy haciendo pocas cosas? ¿Ya? Porque particularmente el cansancio que es de carácter psicológico se puede producir por exceso de algo, igual que el cansancio físico, pero a diferencia del cansancio físico también puede producirse por defecto, es decir, por falta de algo. Es decir, de alguna manera, si yo estoy haciendo menos de lo que deseo o estoy teniendo muy poca actividad, ya en términos cuantitativos, por ejemplo, en términos físicos, estoy haciendo poca actividad física. Por una parte, el hacer esa poca actividad física va a hacer que mi, mi, mi condición física, mi estado, haga que yo me canse más. Pero también a veces la inactividad tiene como efectos que son como más indirectos que tienen que ver con la motivación. Es decir, a veces hacer pocas cosas eh, hace que yo me aburra, hace que me desinterese, ¿no? Y esto es bien importante hoy día, porque de alguna manera, hoy día nosotros, ¿cómo decirlo? Estamos haciendo mucho de lo mismo y poco de lo que hacíamos antes, cualitativamente hablando. Cualitativamente hablando. ¿A qué me refiero con esto? Porque esta situación un poco de encierro, de cuarentena, ha implicado que se incrementen nuestras actividades, algunas intelectuales, el estar en el computador, el estar viendo tele, es decir, actividades también más pasivas, actividades que implican poca interacción con otros, ¿no? Poca recreación. Si alguien tenía algún hobby, qué sé yo, el tango, y antes iba a un club de tango, hoy día no puede hacerlo. Es decir, en el fondo como que nuestro día entero está siendo ocupado mayoritariamente por cierto tipo de actividades que son las mismas, el trabajo y las cosas domésticas, y está habiendo poco espacio para otras actividades que nos hacen bien, por así decirlo, nos hacen bien para el alma, ¿no? Que son actividades que si bien implican utilizar energía, también nos devuelven, nos restablecen energía, ¿no? Nos dejan motivados, ¿no? De hecho, uno dice, bueno, me estoy moviéndome, ¿no? No tengo que ir al trabajo, no tengo que caminar,
no tengo que tomar micro, ¿no? Pero de alguna manera eso hace que la vida diaria sea poco estimulante. Cuando nosotros antes salíamos al trabajo, nos enfrentábamos a un día en donde había pequeños momentos como con sorpresas, pequeños momentos en que habían imprevistos. Me pasó algo que no esperaba, me encontré con alguien, me puse a conversar, de pronto iba por el camino y me iba a clase y un amigo me dice, oye, pero vámonos a tal parte, tomémonos algo. Entonces, esa, ese elemento como de la sorpresa, de lo novedoso, de lo distinto, hoy día un poco se está perdiendo, ¿no? Y entonces, como que de alguna manera nuestra vida cotidiana quizás es un poco menos estimulante que lo que era antes. Entonces, toda esta situación a muchos les genera como una sensación también de estancamiento, ¿no? De estancamiento en el sentido de no poder hacer todo lo que quieren, de no poder seguir desarrollándose, ¿no? De no poder como avanzar porque estamos un poco imposibilitados. Es un poco con esto del estamos haciendo mucho, estamos haciendo poco. El punto es, ¿estamos haciendo mucho de qué o estamos haciendo poco de qué también? Esa es una pregunta que es re importante hacerse, ¿no? Porque el hacer mucho de lo mismo es agotador. Alguien me rayó aquí la... No voy a compartir más mis cosas si me los rayan, chiquillos. ¿Ah? Bien. Eh, aún así, aún así, igual hacemos muchas cosas en el día. Y yo quisiera decir algo ahí. Hacemos muchas cosas en el día y las estamos haciendo en el mismo espacio físico, lo cual es tremendamente desgastador también. Todo lo que estamos haciendo, es decir, todas las actividades que están ligadas a los distintos roles que desempeñamos, yo como psicóloga, alguien como, no sé, en su pega administrativa, en informática, todas las tareas que están como adscritas a ese rol profesional, las estamos desempeñando en la casa. Y otras tareas que también tienen que ver con otros roles, el ser mamá, el ser dueña de casa, también las estamos desempeñando en el mismo espacio que es la casa, ¿no? Entonces, aquí pasa algo bien particular, que no estamos pudiendo tener como una transición entre una actividad como de una naturaleza o de un área de nuestra vida y la otra. O sea, estamos trabajando, estamos en el computador y de pronto eh, viene mi hija y me interrumpe y me pregunta algo doméstico, ¿no? Entonces, eh, claro, eso tiene que ver con las interrupciones, pero a lo que yo me refiero es que cuando terminamos la tarea, yo termino de atender, por ejemplo, o termino de hacer algo relacionado con mi pega, el, el, el cambio, el paso a otra actividad distinta es muy brusco, ¿no? Entonces a veces eso quizás pasar del trabajo a una actividad recreativa es grato, es fácil. Lo difícil es pasar de una actividad más doméstica, más hogareña, más de la casa, ponerse a trabajar. Porque de alguna manera tengo que hacer como un cambio de switch muy rápido. Es como que tengo que apretar el interruptor y decir, ya, ahora pongo modo trabajo. Y eso es difícil hacerlo de un segundo a otro. Por eso yo hablaba de esto de las transiciones. A mí en lo particular me pasa que cuando iba al trabajo y tenía que tomar la micro y hacer el viaje, de alguna manera había todo un espacio entre la casa y el trabajo que también me permitía como irme disponiendo al trabajo. Y al revés, cuando me volvía del trabajo a mi casa, el viaje me permitía como de alguna manera ir procesando que ya no estaba en el lugar de trabajo y cuando llego a la casa entonces logro desconectarme y poder y pongo modo casa, ¿no? Y eso significa una disposición distinta. Entonces, hoy día ese tránsito entre una actividad, entre el trabajo, el placer, entre el trabajo y las cosas domésticas es muy inmediato, ¿no? Entonces como que de alguna manera también se produce como una especie como de contaminación que nos va desgastando. Entonces, como les decía, esto va haciendo también por otra parte que hayan más interrupciones, que de alguna manera no se den a veces como
las condiciones para que uno esté como con una disposición muy, muy favorable. Y hablando ahí también del tema de la casa y de los cambios que hemos ido experimentando, es que todos nos hemos visto hoy día como obligados a, a ponernos súper tecnológicos, ¿no? Tecnológicos en el trabajo y tecnológicos en nuestras relaciones interpersonales también. Por eso puse ahí, ¿podría el exceso de Internet, de Zoom y esta comunicación a teledistancia aumentar el cansancio? Y sí, yo estuve por ahí averiguando, y sí, harto, harto. Una, y no solo por el tema del trabajo, me voy a referir ahora incluso en esto como de las relaciones interpersonales, el chatear, el conversar con alguien y usar estos medios, ¿no? Particularmente el computador o el Zoom, lo mismo que estamos haciendo ahora, ¿no? Cuando yo estoy interactuando con otra persona cara a cara, presencialmente, el hecho de que esta persona esté frente a mí o cerca mío, permite que yo reciba un montón de información que tiene que ver con la comunicación no verbal. Y que eso en este sistema, así vía Zoom o por Internet, no es posible. Es decir, cuando yo estoy interactuando con otras personas, incluso cuando yo estoy atendiendo a otra persona, hay un montón de información no verbal que yo no estoy recibiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que me falta información. Entonces, en esta interacción cara a cara, hay una gran cantidad de información que a veces uno está recibiendo, que es no verbal, pero que uno la está procesando de manera automática, porque nuestro organismo está diseñado para eso. Todo lo que tiene que ver con lo no verbal, y ahí hay estructuras en el cerebro, sistema límbico, etcétera, con todo lo que tiene que ver con el tema emocional, que en el fondo lo procesa automáticamente, no pasa por mi registro consciente. Entonces eso es una economía de energía. En cambio, cuando estoy en la pantalla, hay información que yo no recibo del otro. Mi mente está conectada con el otro, pero mi cuerpo no. Entonces, de alguna manera, eso exige una mayor atención, eso exige una mayor concentración, y eso es sumamente desgastador mentalmente, ¿no? Sin pensar además que igual es una situación como más artificial. Entonces, en esta interacción yo no estoy recibiendo como un montón de reforzadores o retroalimentadores que me hacen sentir bien cuando estoy como con otra persona. De hecho, a mí me pasó hace unas semanas atrás que nos conectamos con unos familiares que viven en el extranjero y dijimos, uy, usemos Zoom porque aquí, qué rico, ahora vamos a poder conversar y nos vamos a ver. Y son familiares que yo estimo mucho, ¿no? Pero resultó que la experiencia igual de conectarnos y de poder interactuar por Zoom no fue tan placentera. Una porque habíamos varios, entonces yo lo que veía eran puras caras, ¿no? Y de alguna manera hay algo que ahí se pierde, hay algo que uno no está obteniendo, no está recibiendo en esa interacción. Entonces no es tan gratificante y es muy desgastador. Entonces, en ese sentido, el interactuar por estas vías finalmente puede generar mucho más fatiga que, que si lo hacemos cara a cara, ¿no? ¿Yo te puedo comentar algo? Sí, dale nomás. A propósito de lo que estabas diciendo, pero bien anecdótico, pero me hizo sentido con lo que tú decías. Viste que antes la gente decían que le gustaban más las teleseries brasileñas, ponte tú. ¿Ya? Yo las miraba y era como que se interrumpían al hablar y todo eso. Pero parece que eso es más natural, en verdad, que esta cosa de que dar el turno, porque, por ejemplo, acá, si alguien quisiera opinar también, tiene que esperar el turno y todo eso, entonces igual es poco espontáneo quizás, puede ser. Claro, sí, absolutamente. Sí, sí, entonces hay un tema ahí como de la naturaleza humana, por decirte, que son más desordenados, pues, pero que de vuelta trae como más satisfacción, como dices tú, porque, no sé, algo pasa a nivel emocional como de Claro. contacto con la gente. Yo creo que ahí también tiene que ver con el vínculo, ¿no? Hay cosas que tienen que ver con la presencia, que tienen que ver con la cercanía, que tienen que ver con la proximidad, que finalmente tienen un impacto en lo emocional. O sea, pensemos en concreto,
Pensemos en concreto, yo estoy atendiendo a alguien y tiene un dolor muy grande y no pasé. Una amiga me está contando algo y está muy triste y está llorando, ¿no? Yo la puedo escuchar, pero yo no puedo estar cerca de ella. O sea, hay una calidez, hay un montón de mensajes, de cosas que están pasando en este espacio interpersonal, que es un espacio físico real, que de alguna manera nunca va a poder ocurrir en un espacio virtual, ¿no? O sea, igual este es un recurso enorme y nos sirve, pero todo el intercambio que está ocurriendo es a nivel informativo, es a nivel cognitivo. Entonces, por supuesto que hay un montón de otros elementos que no están presentes y que hacen que finalmente uno tenga que prestar más atención, el organismo tiene que prestar más atención, porque esa información que antes estábamos recibiendo a través de los sentidos no está, y a nuestro organismo le falta esa información. Bueno, y además este tema como de la pantalla y Zoom, obviamente va a tener como otros efectos también, o sea, igual hay fatiga visual. Uno después de estar un par de rato en la pantalla, de verdad siente los ojos como entrinchados o cuadrados, digo yo, ¿no? O sea, se va afectando. También incluso la postura corporal, hay un cansancio porque estamos como sobreutilizando también eh, ciertos miembros de nuestro cuerpo, ¿no? Esto es como cuando pensamos las personas que digitan mucho y tienen problemas en las articulaciones o en las manos, entonces también todo esto va generando como un cansancio en distintas áreas. Y también cierta tensión en algunos casos. Estoy pensando, por ejemplo, ahora que los alumnos tienen que asistir a clases online también, yo recuerdo a alguien que me decía, me pongo muy nerviosa cuando el profesor hace la clase y nos pide que nos veamos, ¿no? Porque me siento expuesta, o sea, está en su espacio privado, en su casa, y a lo mejor se le ve la pura cara, pero ella siente que en el fondo la están, hay una especie ahí de pantalla que la está observando a ella entera y todo su espacio, ¿no? Entonces nos sentimos mucho más autoexpuestos. Algunos también como que pueden tender a estarse autoevaluando mucho, porque como está la cámara y como ellos mismos se ven, entonces se van dando como ciertas situaciones que también implican como un esfuerzo, una tensión, un poquito una sobrecarga, ¿no? También el manejo de otras variables como los silencios. Hoy día lo conversaba contigo, Bea, ¿no? A partir de, de esto, ¿no? Uno hace una pregunta y de pronto no hay preguntas y se pueden generar como estos silencios, ¿no? Y que son poco tolerables, ¿no? Porque a lo mejor si estoy con otras personas y se genera un silencio, también están pasando otras cosas. Pero si estoy en la pantalla y se genera un silencio, en el fondo uno está solo nomás, ¿no? Entonces hay una vivencia distinta. Bueno, esto va a parecer como obvio, pero a partir también de esto, de que estamos haciendo muchas cosas que son más de lo mismo, pocas cosas que a lo mejor son entretenidas o que hacen que la vida sea estimulante. Por otra parte, como estamos haciendo, muchas de las cosas que estamos haciendo es en un mismo espacio, ¿no? Es importante como en la organización de nuestras actividades considerar también esas variables, ¿no? Había una idea que ahora se me fue que tenía que ver también con el espacio. Ah, ¿por qué es tan importante esto del espacio? Porque el espacio condiciona. O sea, yo voy a la cocina y hago ciertas cosas. Voy al baño y tengo asociado al baño también con ciertas actividades. Voy a mi dormitorio y tengo asociado al dormitorio con ciertas actividades. Es decir, el espacio físico también nos condiciona y nos dispone a ciertas actividades o tareas, ¿no? Entonces, cuando todo empieza a ocurrir en el mismo espacio, insisto en que esa disposición a ciertas tareas, como por ejemplo puede ser el trabajo, puede ser más difícil, requiere como más fuerza de voluntad. Y por otro lado, hablando también del computador y del Zoom, empieza a pasar que por ejemplo, que el formato, es decir, el computador, la pantalla, es el mismo formato que yo empiezo a usar para cosas que son distintas, para el trabajo y para el placer. Pensemos en, sobre todo los jóvenes, ¿no? Tienen que estar en clase y están metidos en el computador. Y después juegan con los amigos online, también en el computador. Ven una serie, también en el computador. Entonces, ¿qué pasa? Que tanto el trabajo como lo placentero
tiene el mismo formato. Entonces, a veces no diferenciación también es agotadora. Es súper importante esto de la diferenciación de los espacios físicos y los espacios temporales, que hay un momento predominante del día en que a lo mejor es mejor hacer ciertas actividades y que yo las haga siempre en ese horario para que yo me vaya disponiendo. Pero también el espacio físico es importante. Yo no sé si alguien quiere, voy a hablando de a partir de que dije esto del silencio, de repente ver quién quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, ¿no? Y que por favor háganlo. Yo me hago estas listitas porque de repente igual en el discurso tiendo como a dispersarme mucho, ¿no? Entonces si no me estructuro por algún lado, ¿hay alguna consulta, comentario? No me aparece ninguna acá, yo no sé si yo no la veo o no las hay nomás. Vea, ¿tú ves alguna? Sí. Es que igual yo, por ejemplo, no sé, ayer me pasó mucho que acá en la pieza, bueno, aquí es donde tengo todas mis cosas, pues donde generalmente me recreaba. ¿Ya? Últimamente he tenido que hacer reuniones, clases, ayudantía, a veces almorzar. Y de hecho, en un momento Oh, ayer ni siquiera era agradable ver una serie acá. sí, sí. Entonces, Sí, te entiendo mucho. El tema es que no sé cómo uno podría eso modificarlo, ¿no? Ese es como quizás cuando tenemos que hacer, ¿sabes qué? Quizás ahí son como importantes, lo estoy pensando, los rituales, cuando yo hablaba de la transición, del viaje del trabajo a la casa, etcétera, ¿no? Mira, hay dos cosas importantes, yo creo. Una, los horarios. O sea, es como de repente asociar quizás las actividades, las distintas actividades, el trabajo, el placer, empezar a asociarlas a ciertos horarios en el día, ¿no? Entonces, de alguna manera yo así puedo como hacer la separación, hacer la desconexión. Eso es como en el espacio, digamos, temporal. Y lo otro, los rituales, ¿no? A lo mejor eh, fijo ciertos horarios de trabajo y una vez que termino el trabajo hago alguna actividad que me permita sentir que estoy haciendo la transición para otro momento. O sea, que el momento no dependa tanto del espacio. Pero es súper difícil. Es súper difícil, mira, yo vivo eh, en un lugar más abierto, en una parcela, y de hecho yo en este momento estoy en una salita en donde a veces atiendo, donde tengo el espacio para hacer las cosas aparte, y créeme que aún así de repente me ando paseando de una pieza a otra porque también es como que uno necesita el cambio, la desconexión. A veces me veo obligada a trabajar en la casa porque es muy temprano, hace mucho frío como para salir a esta otra habitación, pero y de repente entonces me canso de estar en la casa y me voy a otro lado, es como, eh, tiene que ver con el encierro, ¿no? Yo insisto, tiene que ver con esta falta de novedad. La casa más que mal la conocemos, pero por todos lados, es decir, no hay nada nuevo en ella. Yo creo que hoy día voy a volver a repetir esta idea, porque es como mucho de lo mismo y poco de algo que nos falta, ¿no? Entonces uno, por poner ejemplo en las noticias, ve las noticias y es el mismo tema siempre. De repente que de verdad es que dan ganas de ponerse a ver una película, no sé, de lo más happy, de lo más superficial que hay para desconectarse y para entrar como en otra sintonía, ¿no? Yo no sé si tú tienes la posibilidad de ir a dar una vuelta, una vuelta de repente, no sé, al patio si es que hay patio, pero esta situación se está poniendo cada vez más difícil. Quizás de pronto hay que instalar ciertas prácticas como poner música o hacer ciertas actividades que te permitan como, a ver, que tienen que ver como cambiar la naturaleza de aquello en lo que estoy funcionando, ¿no? Estoy trabajando y a lo mejor entre el trabajo y otra actividad como puede ser el descanso, voy a escuchar música. O me voy a poner a trotar en la pieza, o sea, si no hay más alternativa. Pero a lo que voy es que dejo el trabajo mental, hago una actividad que me activa en otro nivel corporal y con eso logro un poco la desconexión. O sea, hay que empezar como a buscar cosas que nos permitan como desconectarnos un poco, ¿no?
Pero te puedo comentar Sí, otra cosa de lo que decía. Un poco reforzarlo porque te seguí en la idea, esto de las transiciones que tú decías a veces de la casa al trabajo eran, claro, son ritos, con ritos que en el fondo de un día para otro se perdieron todos. todos. Entonces, claro, se queda como la vida, no es vacía, pero limpia de todos esos ritos y cosas espontáneas que nos ocurrían, que nos cambian los tonos emocionales. Sí, Entonces, sí, darse cuenta de eso y que en el fondo cada uno ahora tiene que generar el tono emocional, bueno, también implica energía, pues. Tiene que generar exacto, el tono. sí, Entonces, como que vamos a tener que empezar a revisar como psicología un poco del confinamiento, esta gente que está sí, en las bases espaciales, en la Antártica, que funciona. Pero la diferencia es que ellos eligieron ir para allá, digamos, ellos tenían una claro. disposición a eso y una resignación quizás. Esto es como de película, ¿sí? Porque en el fondo es parecido, pero nadie quiere, o sea, nadie lo propuso, ocurre nomás. Sí, y están entrenados también para eso, pues. O sea, nosotros Sí, recién claro. llevamos un par de semanas y de meses, ¿no? Es difícil cuando estas situaciones se van haciendo como crónicas en términos de meses o años a veces, ¿no? Entonces, a esto que tú decías de la energía, estoy recordando una chica que cuando me dijo, estoy cansada, es como que no pasa nada nuevo, cada día es igual que otro, ¿no? Y entonces además ella me refería como que también se empieza a dar una dinámica en la familia, así, entonces empieza a cambiar el clima emocional, empieza a haber como un clima emocional que es poco así activador. Entonces, yo yo de repente propongo cosas que a lo mejor alguien no se atreve a hacer, pero yo creo que esto es un tremendo desafío de repente para empezar a usar la creatividad, para empezar como a incorporar en nuestra vida cotidiana cosas que a lo mejor jamás habíamos hecho y atrevernos a hacerlas, porque en el fondo como que tenemos que incentivarnos y estimularnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, cuando tú decías, eh, motivarnos requiere energía, sí, pero de pronto hay actividades o hay estímulos a lo mejor a los cuales podemos tener acceso que de alguna manera nos pueden activar. La música, por ejemplo, es un recurso enorme en ese sentido. O sea, si yo escucho cierto tipo de música, una música clásica de violín, me va a producir un efecto muy distinto a si yo escucho unos tambores y una percusión o una música alegre de fiesta. Entonces, el punto es que de repente tenemos que hacer uso de ciertos estímulos, de ciertos como condicionantes para de alguna manera facilitarnos, como hacer que emerja un estado. Y eso tiene mucho que ver como con lo cualitativo, ¿no? Em, Cada vez hoy día se practica más como la relajación, la meditación, el mindfulness, ¿no? Entonces, y yo creo que tiene que ver con esto también, es decir, tenemos que empezar como a incorporar ciertas prácticas, creo yo, que nos desconecten de lo mental. Estamos saturados de información y eso implica una sobrecarga mental, y no solo es información, yo digo, en las noticias, información que proviene de esto de estar buscando de estar navegando, ¿no? Por internet. Entonces, hay que empezar como quizás a hacer actividades en las que el cuerpo, por ejemplo, sea más protagonista, ¿no? Eh, Realizar cosas que sean placenteras, ¿no? De repente, en vez de darse una ducha, darse un baño de tina, ¿no? Que en el fondo me hace estar como más quedada en un estado como en donde estoy sintiendo el cuerpo. Y la última reflexión era, bueno, lo que pasa a nivel emocional puede incidir en el hecho que sienta cansancio, sí, por supuesto. Los límites entre lo mental, lo emocional y lo físico son, eh, es, es una pared muy porosa, ¿no? Eh, lo emocional influye mucho, mucho en el rendimiento. Yo hubo un tiempo que estaba como bien interesada en el ámbito de la psicología del deporte, entonces ahí leyendo sobre el tema como del rendimiento y del cansancio, me encontré con un dato. Yo lo cuento porque para que uno vea, ¿no? Como habían hecho un experimento, entonces ponían dos grupos. Eh, a un grupo, a ambos grupos les hacían ver el fragmento de una película como con un alto contenido emocional, ¿no? Entonces, pero y después de ver esa película, ambos tenían que realizar una tarea. O sea,
¿ya? Y se le evaluaba el rendimiento. Entonces, a un grupo se le decía, perfecto, usted haga la tarea, pero por favor, usted vio esta película, en el fondo no se conecte con ningún sentimiento, pase al tiro a ver, pase al tiro a hacer la tarea y por favor en el fondo reprima, coarte, no piense en lo que sintió. Y al otro grupo, antes de realizar la tarea, le pedían que expresara abiertamente cómo se había impactado, qué le había pasado emocionalmente, que hablara de sus sentimientos, ¿no? Y de estos dos grupos después entonces que realizaron la tarea se evaluó el rendimiento. Y se vio que aquel grupo de personas que de alguna manera había podido expresar lo que le pasaba emocionalmente, con qué había conectado, eh, tenía un mejor rendimiento en esa tarea. Entonces, ¿a qué voy? Que lo que nos pasa emocionalmente también las emociones también nos están movilizando energéticamente, nos consumen energía. Entonces, cuando yo estoy viéndome afectado por las cosas que pasan y a lo mejor no las comparto, no las digo, no expreso mis emociones, no las saco hacia afuera, eso queda como una traba o como algo que queda adentro y que también interfiere después en lo que yo hago, interfiere en mi atención, interfiere en mi desempeño, interfiere en muchas cosas, ¿no? Estamos como en la hora, pero me gustaría añadir algo más eh, que tiene que ver con el tema del sentido. Y la desmotivación, ¿no? Porque también este cansancio produce desmotivación y de repente las personas empiezan a desmotivarse y esa desmotivación también tiene que ver con que mucho de lo que hacíamos antes, hoy día, en este contexto distinto, como que pierde sentido. O sea, es como el ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Para qué ¿para qué me voy a cambiar de ropa? Mejor me quedo con pijama. ¿Para qué? Pues en realidad no voy a salir, ¿no? Eh, la otra vez un chico me decía, estoy complicado porque sé que tengo que revisar mi currículum y tengo que buscar trabajo, pero de pronto me pregunto, ¿para qué? ¿Para qué? Si en el fondo a lo mejor si encuentro trabajo ahora se me va a generar un tremendo conflicto porque chuta, quizás no voy a querer trabajar porque a lo mejor me expongo a contagiarme, ¿no? Es decir, cuando cambia el escenario, cuando cambian las situaciones, eso igual a veces como que moviliza o desordena qué es lo que era relevante o no relevante, importante o no importante, ¿no? ¿En qué contexto? O sea, a lo mejor en un contexto en el que tengo que ir al trabajo presencialmente y voy a exponer algo, chuta, tengo que arreglarme mucho, ¿no? Y a lo mejor en esta situación de confinamiento una mujer dice, no, ¿para qué? Yo no digo que haya que hacerlo, no haya que hacerlo, pero en el fondo esta situación como que nos obliga de repente a, a, a tener que repensar y a volver a encontrarle como el sentido a muchas cosas, cosas que eran a veces rutinarias e insignificantes, así como también el sentido a cosas que sí son importantes, como la vida, ¿no? Pero hay una movilización interna muy grande y eso entonces agota. Y por eso necesitamos descansar y por eso necesitamos como la pausa, para que todo esto vaya decantando. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Esto quería como comentarlo, ¿no? Cuando buscando entre definiciones del cansancio, esta última parte me interesa, ¿no? Como que ya el cansancio está como conceptualizado también como un estado motivacional, o sea, es una experiencia también que uno a veces registra a nivel físico, pero está muy ligado a lo motivacional. Y es necesario a veces que se nos produzca este cansancio, esta desmotivación, esta falta de interés, porque en el fondo es el mecanismo para que regulemos el esfuerzo, no sigamos haciendo tantas cosas y proteger al organismo de daños graves, ¿no? Porque estamos sobre exigiendo a veces ciertas capacidades, ciertos órganos. O sea, finalmente el cansancio tiene una función protectora.
el cuidado o el ojo que hay que tener es que si estoy descansando y efectivamente logro descansar y quedo cansada, ahí sí hay que poner como ojo de qué estará pasando, ¿no? Porque ahí a lo mejor hay otras cosas que hay que revisar.